Cada martes debate chilango en este espacio. Gracias Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, por estar Juan, aquí. buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, qué gusto como siempre que estés aquí. Juan, encantada de estar otra vez en esta mesa chilanga. Sofía Margarita Provencio, que brinca de debate en debate en este espacio, pero que ya se va a quedar, dice, en el de los martes, presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, no se halló en los otros debates. Bienvenida. Estoy muy feliz, esta es mi casa, así que esta es mi casa, Radio Fórmula, Juan Becerra, y además las colegas con las que comparto La mesa mesa hoy chilanga de me confianza. emocionan Muy contentas de muchísimo. tenerte acá. Viva la chilanguez. Astrid Eso, Espinosa, eso. secretaria de Capacitación y Formación del PAN en la capital. Bienvenida, qué gusto que estás con nosotros, Qué gusto Astrid. estar aquí Bienvenida. con todos y todas ustedes. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar del metro, vamos a hablar de gentrificación, vamos a hablar de despojos, vamos a hablar de plurinominales, pero arrancamos con el metro. Astrid, el metro en la Ciudad de México, el día de hoy tengo reportes pues de que muy lento, el metro se paraba en algunas estaciones para hacer base, no había lluvias en ese momento, ahora ya las hay, no había mucho pasaje porque hay vacaciones y el pasado 11 de julio usuarios de internet denunciaron un acto de discriminación en el interior del metro en la estación Coyuya y Escuadrón 201 de la línea 8 porque personal del metro negó el acceso a una persona con debilidad visual y a su perro porque traía un perro guía. Y bueno, pues se cumplen 3 años de que empezó la remodelación integral de la línea 1 y personal sigue con trabajos en el tramo Juanacatlán Observatorio. Es decir, 3 estaciones permanecen cerradas sin servicio al público. ¿Cómo ves? Bueno, lamentablemente estas no son noticias nuevas, son noticias de que todos los mexicanos de la Ciudad de México vivimos día a día. El metro ha sido la gran promesa que nos ha prometido Morena y que no la ha logrado cumplir. Lamentablemente Morena y la 4T no les da el mantenimiento adecuado al metro, ¿no? Siempre nos dicen que ya van a funcionar las escaleras y las escaleras del metro Camarones siguen sin funcionar, ¿no? Ya nos van a decir, también nos dicen, no, ya no se va a inundar el metro y ahora con estas lluvias atípicas se sigue parando, se sigue habiendo inundaciones dentro del metro. Lamentablemente no se ha dado la adecuada atención a este medio de transporte que miles de mexicanos ocupamos y que es el único transporte que muchos tienen, ¿no? Ahí está Cecilia Vadillo de Morena y por alusión. No, a ver, comentar que es una prioridad para nosotros desde el Gobierno de la Ciudad de México el metro. Ya hemos platicado acá de este dato interesante, que el precio del metro es el mayor subsidio que tiene esta ciudad y sin duda es una prioridad. Ya se comenzó y ya está a punto de terminarse la línea 1, la renovación de la línea 1 y vamos a avanzar con la renovación de la línea 3. Se aprobó un presupuesto histórico de 23,000 millones de pesos para atender el metro. Y sin duda, pues hay muchísimo que atender, es un sistema muy antiguo, pero iniciamos algo que ningún otro gobierno se había atrevido a iniciar, que es la remodelación del metro y de todas sus líneas, y vamos a avanzar en ese proyecto junto a nuestra jefa de gobierno, porque era lo que se tenía que hacer. Se tiene que renovar desde cero el metro para, pues, justamente evitar todas estas fallas. Es un transporte que usan, como ya decían, muchísimos chilangos todos los días y tenemos que garantizar que sea el más eficiente, que la gente haga lo menos posible en el trayecto a su trabajo, de regreso. Entonces, pues esta inversión es un reflejo de esa voluntad del gobierno de la ciudad por mejorar el metro y por supuesto que la renovación de la línea 1 también es el reflejo de esta ¿Hay voluntad. atrasos? En la entrega de la línea 1 hubo un atraso, se comentó y está por entregarse ya ¿Cuándo? el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Bueno, fue lo que se anunció. Así que en como las septiembre medicinas, ¿no? Correcto. Que Se iba a llevan entregar, años y se iba a años. entregar. Corrección. A La ver, línea metro, la línea Sofía 1 lleva Margarita. 2 años de atraso. 3 de la años. fecha de entrega que prometieron la Así primera es. vuelta. Más de 2 años, ya van para los 3 años. A ver, Tania Larios, ¿te va? Mira, el tema del un tema histórico en el que por décadas se dejó de dotar del presupuesto necesario para mantenimiento de las 11 líneas del metro, la última que se hizo que fue la línea 12, y lamentablemente este presupuesto que mencionan histórico de 23,000 millones de pesos no alcanza. No es suficiente. El gobierno de la Ciudad de México tiene recursos ilimitados y no está destinando ni a drenaje, ni a movilidad, ni al sistema de transporte colectivo metro lo que necesitaría para rehabilitar
todas las líneas del metro. Por ejemplo, estamos hablando de lo que cuesta las remodelaciones de la línea 1, de una sola línea del metro, Juan. Son más de 37,000 millones de pesos. Entonces, por favor, a los que nos escuchan, no caigamos en este falso discurso de que con ese presupuesto, que es insuficiente, con hoy quien se supone que dirige el metro, que no lo dirige porque es una persona que no tiene la formación y la capacidad para poder eso. Recordemos que es un pago político por andar de chapulín y que al final del día, hoy a lo único que se dedica es a poner plantitas afuera y a pintar las fachadas. Entonces, por eso tenemos el metro más decadente y deficiente, aunado a que no hay el presupuesto que requiere una ciudad que principalmente mueve diariamente más de 4 millones de personas en el metro. Entonces, muchos temas pendientes para Morena, muchas mentiras que se caen solas, como el tema de ese falso presupuesto histórico ineficiente, porque eso es insuficiente. Sofía Margarita, del Movimiento Ciudadano. Es insuficiente. A ver, querida. Ahí les va. Presentamos reservas para que cambiara. Presentamos reservas. Porque eso es una cortina de humo. Les vamos a poner una campana. A ver, es que no se entiende si hablamos todos. Sofía Margarita. A ver, primero, yo coincido, y es una declaración contundente, que pues los gobiernos anteriores no se han atrevido a meterle dinero al metro. Pero hago dos reflexiones a raíz de eso. Primero, pienso en el gobierno 2000-2006, que fue como jefe de gobierno de esta ciudad el expresidente López Obrador, que a lo que le metió dinero no fue al transporte público, fue al segundo piso del periférico en esta ciudad. Entonces, gastos de movilidad han tenido y han tenido gobiernos que están totalmente del brazo con el gobierno que hoy tenemos, y hay que tener cuidado en decir que los gobiernos anteriores no invirtieron en el metro, reflexionando a quiénes fueron y en qué se invirtieron. Segundo, yo creo que ya está gastado el discurso de decir que porque algo es novedoso o si se atrevieron, hay un pretexto para hacer las cosas mal, como puede ser, en este caso, la reforma judicial y o la remodelación de la línea 1. Porque el hecho de que tomaron, la verdad, una decisión adecuada, que es remodelar una línea que estaba muy, muy gastada, no significa que se pueden comprometer a un proceso de 1 año y luego tardarse 3 y luego pues ya quién sabe cuántos van, porque además hicieron que la movilidad en una zona muy transitada de la ciudad, como es la alcaldía Cuauhtémoc en particular, se volviera complejísima para quienes en esa zona habitan, no solamente que se muevan en el metro, sino todo lo que pasó con la obra arriba de las estaciones del metro y que incluso en algunas secciones hoy también continúa. Y finalmente, en esta primera intervención, hacer un comentario en el cual yo también quisiera acusar que me parece una absoluta irresponsabilidad por un acuerdo político poner a alguien a dirigir al metro que no tiene un ápice de experiencia en temas de transporte público masivo. Porque estamos hablando del metro de una de las ciudades más grandes del mundo, uno de los metros más transitados del mundo, y la responsabilidad de quien dirige ese metro tendría que venir de la experiencia y del conocimiento técnico y no solamente de la grilla política. Ahí está Sofía Margarita, contundente el día de hoy. Astrid Espinosa, del PAN, ¿seguimos con el tema del metro? Claro. Bueno, en tema de movilidad más bien, Morena está reprobado. Es decir, un claro ejemplo, a mí que yo soy ciclista y que amo las ecobicis, Morena está reprobada en el tema de movilidad, ¿no? Es que ¿en qué está aprobado Morena? En nada, pero... ¿En qué se aprueban En todo? tener buenas diputadas como Ceci Badí. No, por ejemplo, el tema de ecobici. El relevo generacional, que ya se vayan todos los que están, por favor, porque no está resolviendo nada. No, espérate. No, a ver. Hay unos que... Bueno, regresamos al tema de las ecobicis, ¿no? Este transporte, pues sí que es un medio de transporte colectivo que uno se inscribe. El contrato con las ecobicis dice que si más del 5% de las ecobicis están descompuestas, deberían de multar a la empresa, que es una empresa privada. Y, oh sorpresa, y datos del gobierno de la Ciudad de México, más del 10% de las ecobicis están descompuestas, no tienen un funcionamiento, ¿no? Siempre hay fallas en el sistema. Tú, si quieres sacar una ecobici de las estaciones, pues puede ser que esté ponchada, que los frenos no sirvan, que las velocidades no puedan cambiarse, y eso nadie habla, ¿no? No todo es, el sistema de movilidad es completo, ¿no? También hay que ver por los peatones, por todos los medios de transporte, los camiones. Uno también ve todos los tipos de accidentes que hay en estos camiones, en los microbuses, y no se ataca de lleno, ¿no? Hoy, a un año del Mundial,
la jefa de gobierno habló de que iba a haber una reforma estructural al tema de movilidad, por ejemplo, en Tlalpan, ¿no? Pero este tema no ataca de lleno todos los problemas de movilidad que tiene Tlalpan, ¿no? El metro, los carros y las vías ciclistas, ¿no? Ahí está. Bueno, Cecilia Vadillo de Morena. No, a ver, creo que de entrada es muy fácil criticar desde, pues, que a ver, yo en Guanajuato, ¿qué tienen? O sea, aquí tenemos 300 kilómetros de Pero la ciclovías. pregunta no es qué tienen, es qué no, de necesitan. verdad, es que, a ver, hablemos de la No, movilidad es en que Guanajuato, necesitan. en Chihuahua, en los estados Perdón, que Jalisco gobierna es el un PRI. ejemplo. Bueno, pero en los estados Pero que la gobierna el pregunta PRI. En la sierra vamos en los a poner estados que gobierna el PRI, no hay ciclovías, por clara, supuesto, o sea, ¿no? ¿cuál ciclovía hay en Guanajuato? O sea, de verdad, venir a criticar un sistema que es súper innovador. Oye, tenemos el que tema de criticar la porque vivimos en esta ciudad. No, pero es que ¿En de qué verdad, mundo o sea, vive ¿con Morena qué donde cara? nuevamente quieren pero de censurar verdad, y no ¿con quieren qué que cara cuando no han cuestionemos? hecho ni una sola de estas Te voy a iniciativas decir con qué en cara. los estados que han gobernado más de 100 años, Tania? Aquí, Vete a parar a Hidalgo que ustedes gobernaron en más la de 100 Ciudad de años. México, Las carreteras, deja está tu metro, equivocado. deja tu Morena carreteras es federales. un O sea, cínico. las carreteras de Hidalgo, la El movilidad en cinismo de Hidalgo. Morena no Oigan, tiene llevan límites. más de 100 Te voy a años decir, gobernando. Ceci, fácil. Podemos el tener PRI errores hizo, acá. gracias al PRI hay Podemos 11 líneas tener- del metro. ¿Qué ha hecho Morena Oye, en ¿y qué ha ¿Un hecho los minuto? estados que gobiernan? Nada. ¿Qué ha hecho los Nada estados de que lo que gobiernan están haciendo. 120 años como Hoy los... Morena es responsable. No, de verdad, No vete quiere al que Estado de hablemos México. de movilidad. De verdad, Y aparte Tania, nos dicen a ver. que con qué calidad criticamos que A ver, déjame haya hablar. una movilidad A ver, Tania, eficiente. nosotros te Acabas de dejamos hablar. Pero No, estás porque me interrumpiendo. Estás diciendo mentiras. A ver, un minuto, por favor, A ver, Cecilia Vadillo, no, es lo para que que, yo digo, a ver, puedas o sea, concluir. hablemos Ya te tomó la también medida. de los Tania. gobiernos, de los gobiernos donde ellos están, el Estado de México en temas de movilidad. quieren que Bueno, hablemos de es la un caos y el PRI lo gobernó más de 100 años y bueno, No es más de un 100 años, no. completo El PRI no caos. tiene 100 años para empezar. Bueno, Entonces, muchísimos ahí años están los ha gobernado. mentiras de 70 Morena. años, 70 Mentiras no, de Morena, Bueno, Tania, una más. lo gobernaron muchísimos años y tienen un caos en temas de transporte. Entonces, ok, por supuesto que no hay presupuesto que alcance, eso lo concedo pero estamos invirtiendo muchísimo en el metro. Y se tiene que invertir, claro que dos más, pero eso es un presupuesto que votaron todos los partidos, es un presupuesto innovador e histórico para remodelar el metro. A Y ver. además, hablando de nada más término, lo que hizo Andrés Manuel no solo fue el segundo piso, también fue el Metrobús, un sistema de transporte que mueve a muchísima gente Pero hay que en esta preguntar ciudad. cuánto gastó en cuál, en uno y en el A otro. ver, pero y a ve ver, los presupuestos. es turno de la diputada por el PRI, Tania Larios, y yo le hago una pregunta también a los representantes de Movimiento Ciudadano y del PAN. Ahí están los señalamientos, en efecto el metro tiene que funcionar mucho mejor, sin duda alguna. ¿Qué hace y qué va a hacer la oposición para colaborar de acuerdo a su papel como representantes populares o como gobernantes en algunas alcaldías para mejorar todas estas observaciones que puntualmente están haciendo de la movilidad en la capital? Tania, por Mira, parte Juan, del el PRI. tema es maravilloso. Nosotros en el presupuesto inscribimos reservas para que estos presupuestos fueran mayores. Todas las reservas que metimos la oposición, Morena las votó en contra. Desgraciadamente no escuchan. Queremos abonar de fondo en un tema que es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Vamos a definir en el futuro la ciudad de los próximos 10, 15, 20 años. Y al día de hoy, porque mencionaron que teníamos que nombrar al Instituto de Planeación para poder abrir el debate de esto de fondo, no hay un plan de gobierno actual, Juan, en ninguna alcaldía de la Ciudad de México ni de la jefatura de gobierno. Hay un plan provisional. Y entonces, si estamos gobernando sin un plan, sin un eje, sin estrategia, sin objetivos concretos, 40 pues segundos. entonces no nos extraña que esta ciudad sea un desorden, sea un caos y que donde queramos movernos, transitarnos o tener servicios públicos de calidad, no los contamos. Que tengamos problemas como la gentrificación, pues es justamente porque no han abierto el tema de fondo, donde ya van más de 2 años de retraso 20 de segundos. sacar un plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, un plan de desarrollo como No debería solo de es la ser. única causa Y al de la final, gentrificación. de este tema de la Ciudad de México, 10 Morena, segundos. a todas las observaciones que ha hecho la oposición, ha hecho caso omiso. Pero aquí seguiremos, Juan, exigiéndoles, porque aunque quieren que hablemos de otros estados, vivimos en la Ciudad de México y aquí exigimos resultados.
Sofía Margarita, de A ver, Movimiento Ciudadano. afortunadamente para Movimiento Ciudadano la agenda de movilidad es un espacio donde creo que no solamente la entendemos bien, sino que hemos demostrado buenos resultados. Primero, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se pasó en el sexenio pasado, que fue la única ley general que logramos aterrizar, salió del Senado, de una comisión presidida por Patricia Mercado, a la Cámara de Diputados, a una comisión presidida por Salomón Chertorivsky, y dio un gran resultado. No la hemos logrado armonizar en todos los estados. Primera enorme deuda que tiene la ciudad, que nosotros además ya propusimos una armonización, estamos haciendo foros cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. O sea, para nosotros la movilidad es un tema constante. Y lo que necesitamos hoy por hoy primero es armonizar la ley local, porque tiene un montón de ausencias y faltas que podríamos empezar a subsanar desde tener un marco mucho más actualizado. Vamos a empezar ahí. Segundo, Jalisco es un enorme ejemplo de movilidad en este país. Y no solo de movilidad, sino de un tema de conexión entre las zonas metropolitanas. Hay un programa de conexión, digamos, la zona 40 segundos. metropolitana del área de Guadalajara tiene desde hace muchísimos años un programa ejemplar que yo creo que ya tendríamos que empezar a trabajar aquí en lo local. Es una de las promesas con las que llegó nuestra actual jefa de gobierno, que era justamente empezar a ver cómo se vinculaba con toda la metrópolis, y es bien importante que eso no quede nada más en palabrería y que sí tengamos una serie de reglamentos para poderlos ejecutar, porque la movilidad de la ciudad se hace muy compleja, no solamente porque tenemos malas banquetas, y por cierto las peatonas principales son las mujeres, no 10 solamente segundos. porque tenemos malas banquetas, sino porque tenemos un montón de personas, somos 9 millones de habitantes durante el día los que dormimos aquí, pero 17 millones de habitantes los que utilizamos el transporte público para entrar y salir de la ciudad todos los días. Pues ahí está. Movimiento Ciudadano. Seguiremos hablando de este y otros temas que ha impulsado Movimiento Ciudadano la próxima semana porque se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, Astrid Espinosa del PAN, ¿qué hace el PAN para mejorar la movilidad y para todo lo que puntualizaste y señalaste, mejorarlo desde su postura, desde su papel de oposición en el gobierno central como Proponer gobierno, incrementar la tarifa del metro. Eso es lo que gobierno en algunas alcaldías y como Esa es la gran legisladores? propuesta. No, a ver, como oposición, lo que propuso, por ejemplo, nuestro candidato Santiago Tahuada era Incrementar la tarifa del metro. era, por ejemplo, darle transporte gratuito a los estudiantes para que pudieran usar el metro, ¿no? Ya existe ese También programa. tenemos Oye, ¿no que no querías que te interrumpiera? No, pero sí, para no. dar el ejemplo. También Por favor, nuestros diputados Astrid. Final del han estado debate. haciendo un gran trabajo, también nuestros diputados, Hay un programa nuestro de diputado Astrid. Federico Chávez, para armonizar la ley de movilidad, ¿no? O sea, sí estamos enfocados en que aunque no estemos logrando armonizar, porque esto no es solo de la oposición, sino que la 4T no quiere que se logre esta armonización, el PAN hace visible los problemas y da soluciones y los diputados se acercan con puntos de acuerdo y hacemos visible las fallas, ¿no? Por ejemplo, si no funciona el sistema del metro, lo hacemos visible y hacemos que nuestros diputados hablen de ello. Y nada más para mencionar, 30 en Guanajuato segundos. sí hay 150 kilómetros de ciclovía que se utiliza en dos diferentes 300. municipios. Y es como de la Sí, mitad. bueno. En un momento habían dicho que eran 300,000 y Pero salió no y se pueden volvió ir con viral ese números, es dato que falso. necesita la Sí, ciudadanía. que necesita las de a ver. diferentes demografías. Así pero es bueno. Morena, muy básico, déjalo. No, a ver, yo creo que esta ciudad la hemos gobernado 30 años y la movilidad en esta ciudad es terrible. Tenemos el Terrible. metro, En tenemos estos el 30 metrobús, años, tenemos las el ecobicis, responsable tenemos es el Morena. sistema de Sí, metro justo. más grande del país. Y se ¿Qué cae han a hecho en donde pedazos. han gobernado? Así es, muy bien, Cecilia 30 Vadillo, años. Muy Astrid bien. Espinosa, Tania Larios y Sofía Margarita.